El tema siguiente es: la enfermedad del viejo es realmente atípica, tips y algo de experiencia. Ese tema lo tiene a cargo el doctor Juan Antonio Torres Castelán. Él es especialista en medicina interna y geriatría. Estudió la carrera de medicina general en la Universidad Veracruzana, la especialidad de medicina interna en el Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines, que hoy es UMAE de aquí de Veracruz, y geriatría en el Adolfo López Mateos de Lis en México por la UNAM. Tiene un currículum bastante amplio el doctor, voy a leer algunas cosas. Tiene varios diplomados, enseñanza superior, gerontología y geriatría, psicogeriatría clínica, escrito médico, desarrollo gerencial, maestría en investigación clínica. El doctor, pues, durante su tiempo laborando en el IMSS, fue jefe de división. Actualmente ya jubilado del IMSS, ejerce medicina privada. Tiene 2 capítulos en el libro muy conocido, El Internista, uno de inotrópicos y uno de antiarrítmicos. Pues como verán, el doctor tiene una trayectoria bastante reconocida y pues hoy nos va a hablar de este tema. Le agradecemos, doctor Juan Antonio Torres Castelán, su participación. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Salomón, por la invitación. Saludos a todos. En este momento me estoy conectando. Es en vista, ¿verdad? Donde se conecta uno. En compartir pantalla, doctor, por favor. Le aparece a usted en verde. Me aparece en verde. Un momentito, por favor. No encuentro el compartir pantalla. Dice que en verde no lo identifico como verde. Share screen. Dice abajito Share Screen. Tiene una flechita hacia arriba. Ya. Correcto. ¿Ustedes ya ven mi presentación? Sí, ya la vemos, doctor. Sí, se ve, doctor. Solamente si fuera tan amable de ponerlo en modo de presentación. Sí. Correcto. Gracias. Hecho. Perfecto. Bueno, pues iniciamos. Hoy voy a tener el gusto de platicar con ustedes de algo que a mi modo de ver no me ha gustado desde hace mucho, que a la enfermedad del viejo le llamemos atípica. Y vamos a aclarar algunos conceptos. Esta plática va a estar llena de conceptos, va a estar llena de definiciones, porque incluso entre los ponentes y en muchos lugares he visto que en cuanto a la terminología relacionada con la geriatría hay cierta confusión. Como todos están hablando de su no conflicto de interés alguno, pero sí un interés grande por geriatrizar a todo el médico personal de la salud, de que aprenda lo relacionado a la geriatría. Y esta plática va a ser una gran oportunidad que me está dando el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Qué difíciles y penosos son los últimos días del anciano. Día tras día se vuelve más débil, sus ojos se empañan, sus oídos se ensordecen, su fuerza se desvanece,
su corazón ya no conoce la paz, su boca permanece silenciosa y ya no dice palabra alguna. El poder de su mente disminuye y ya no puede recordar cómo fue el ayer. Le duelen todos los huesos. Aquello que no hace mucho se realizaba con placer, ya es doloroso. Ahora el gusto desaparece. La vejez es la peor de las desgracias que puede afligir al hombre. Este es el texto más antiguo que se conoce, en donde se hace una descripción de lo que es la vejez. Fue escrito en el año 2500 antes de Cristo. Voy a utilizar nada más que la mayéutica modificada. ¿Por qué? Porque yo me voy a preguntar y yo solito me voy a contestar. ¿Sale? Entonces vamos a ver por qué la enfermedad del viejo es atípica. Lo primero que vamos a ver es a tomar el diccionario y entender qué significa atípico. Para eso descomponemos la palabra en sus raíces. A significa privativo de, ausencia de, y típico es característico o representativo de un modelo. Quiere decir que no encaja con un tipo o modelo preestablecido. Otras definiciones es que se aparta de las características representativas al género al que pertenece, que no corresponde a los modelos conocidos, pero desde mi perspectiva, atípico significa ignorancia. Atípico significa desconocimiento. Y por favor, no quiero que se me ofendan. Vamos a disculpar a los desinformados. Atípico indica una variación rara, poco usual, de un trastorno conocido. ¿Y dónde queda el aforismo? No hay enfermedades, hay enfermos. ¿Los adultos mayores no leyeron esos libros? La explicación es muy sencilla. Como la vejez es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo en nuestro planeta, los seres humanos antes no vivían tantos años, la expectativa máxima de vida, la expectativa de promedio de vida era corta. Entonces, las investigaciones, los estudios que se hicieron con anterioridad solamente contemplaban a los adultos y a los jóvenes, no contemplaban a los adultos mayores. De hecho, por muchos años fue un criterio de exclusión en todos los estudios de investigación. Ahora los incluyen, pero la gran mayoría incluye una pequeña proporción de estas. En realidad, sí existen tipos, patrones o manifestaciones usuales o características comunes para identificar trastornos o padecimientos en el ser humano. Los mejor caracterizados son los síndromes geriátricos. El entendimiento de las manifestaciones de la enfermedad en el viejo requiere conocer tres cosas principales. La primera, proceso de envejecimiento y su repercusión individual. Segunda, manifestaciones de la enfermedad en un individuo envejecido. Tercera, interacciones entre las enfermedades en un individuo envejecido. Voy a abordar de manera muy general las dos primeras, tanto por el tiempo tan corto que tengo para exponer y bueno, en alguna otra ocasión que me vuelvan a... Vamos a ver primero el envejecimiento y su repercusión individual. Empezaremos definiendo qué cosa es envejecimiento. Y bueno, como todo, existen definiciones aquí bastante amplias. Por ejemplo, dice Bernard Streinlet, un proceso biológico universal, endógeno, intrínseco, deleterio, progresivo e irreversible que se caracteriza por un deterioro bioquímico y fisiológico que conduce a una disminución de las capacidades del organismo para adaptarse tanto a su medio interno como al medio ambiente externo. Y la definición, y a la detención de nuestros sistemas autorreguladores que llega inevitablemente como destino final a la muerte. Pero yo les quiero hablar de una forma más simplificada. Vamos a entender conceptos. ¿Qué es envejecimiento? Para empezar,
Envejecimiento se relaciona con el tiempo. La acción del paso del tiempo sobre los seres humanos va provocando modificaciones en la forma, modificaciones en la función, modificaciones en la psicología, y la amalgama de todas ellas viene siendo el envejecimiento en sí. Pero, ¿qué necesitamos para envejecer? Hay 3 requisitos indispensables para envejecer. El primero, estar vivo. El segundo, seguir vivo. El tercero, mantenerse vivo. ¿Y qué les quiero decir yo con esto? Les quiero decir que nada más hay de 2 sopas. O en este momento yo sigo vivo y envejezco, o yo me muero y me privo de esa gran oportunidad. El envejecimiento es parte integrante y natural de la vida y debemos de ver este proceso de envejecimiento como tal, como una parte propia de la vida. La extensión de vida o expectativa máxima de vida se refiere al máximo periodo de tiempo que pueda alcanzar la vida de un individuo o de un animal. Es diferente para cada especie y se ha mantenido inmutable a lo largo del tiempo. Para los seres humanos, la expectativa máxima de vida es de 120 años, para los que no conocían este dato. Pero no confundan, la expectativa de vida media o la esperanza de vida media es el periodo de tiempo, criterios estadísticos, puede ser previsiblemente mantenerse vivo un individuo en un momento dado, o bien sea desde su nacimiento o en cualquier momento de su vida. Actualmente, las mujeres pueden alcanzar 78 años y los varones 75 años de vida. Pero, ¿por qué envejecemos? Hay teorías que intentan explicar este proceso y este fenómeno. Se agrupan en tres, biológicas, psicológicas y sociológicas. No va a ser el motivo de esta plática, solamente se las enumero para que las conozcan. Lo que sí es importante que sepan ustedes es que el envejecimiento va a estar dado por varios factores. El primero es la información genética individual y de la especie que cada uno traemos. Y aquí les voy a dar una noticia buena para aquellos que descienden de personas que son longevas. Los genes de longevidad se heredan por vía materna. Entonces, tenemos más posibilidades de llegar a viejos cuando nosotros tenemos a viejos de edad muy avanzada, cuando tenemos familiares que han llegado a esa edad, sobre todo si vienen por nuestra vía materna. Después de eso, de esa carga genética con la que la naturaleza nos provee, entonces de ahí depende cómo nosotros desarrollamos nuestro estilo de vida. Y dentro de nuestro estilo de vida incluye todo lo que hagamos con ella. Tanto las situaciones en las cuales en el simple vivir, el uso, cuando nosotros abusamos de nuestro cuerpo o simplemente dejamos de usar ciertas partes de nuestro cuerpo, también sufren proceso. Y aquí está incluido también la influencia ecológica, la influencia ambiental sobre nosotros mismos. Un factor adicional es cuando nosotros nos enfrentamos a enfermedades, tanto físicas, emocionales y sociales. Y entonces la suma de estos 3 factores van a condicionar que mi reserva homeostática al paso de los años sea cada vez limitada, cada vez sea más vulnerable hasta llegar a convertirme en una persona frágil. El siguiente paso que me queda ya nada más es la muerte. Luego entonces, el estado fisiológico único del ser humano se habla que es aquel que cada individuo logramos alcanzar gracias a todas las características que yo tengo enunciadas en la parte inferior. El 25% aproximadamente le corresponde a la genética
marcar de cómo vamos a envejecer. Algunas estadísticas dicen que hasta el 30%. Nuestro estilo de vida lo rige aproximadamente en un 48 a 53%, según a los que les gusta jugar con las estadísticas. Son los que nos marcan la forma como nosotros vamos a envejecer. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener un envejecimiento fisiológico único, único, único. O sea, aunque seamos de la misma edad, todos vamos a tener características de envejecimiento diferente. El envejecimiento es un proceso continuo y dinámico y vamos a diferenciarnos uno de otro en ese aspecto. ¿Y qué es lo que influye? Los cambios biológicos, el capital genético heredado y moldeado a través del transcurso de la vida, lo que mencioné como estilo de vida, y aquí influye muy importantemente las características socioeconómicas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en el lugar donde nosotros nacemos y la cuna en la que nosotros nacemos. Si nosotros nacemos en un lugar con mejor infraestructura, en un lugar donde nosotros tenemos mejor capacidad económica, entonces nosotros tenemos más oportunidad y acceso a los servicios de salud, por lo tanto, al mejor cuidado de nuestra salud, la expresión de los padecimientos, por supuesto que va a cambiar, y esto impacta directamente sobre nuestra variabilidad en la experiencia de vida, en la expectativa de vida. Pero, otra pregunta más, ¿podemos detener el envejecimiento? Este ha sido un motivo de investigación desde que el hombre tiene uso de razón. A lo largo de su vida le han preocupado dos cosas: encontrar el elixir de la eterna juventud y la piedra filosofal que convierta cualquier metal en oro. Entonces, en relación al envejecimiento, pues sí, siempre ha sido motivo de estudio, y hasta la fecha nosotros, bueno, nos toca ver que hay muchos productos, incluso hay una cultura de medicina anti-envejecimiento. Entonces, ¿podemos detener el envejecimiento? La respuesta es no. El envejecimiento no se puede detener. Ah, perdón, se me fue. ¿Dice en realidad sí? Bueno, pues ya ni modo. Tendré que darles un tip importante con el cual ustedes van a poder detener el envejecimiento. Les diré primero el cómo y después los requisitos que ustedes deben cumplir. El primero, ¿cómo pueden ustedes detener el envejecimiento? Dejando de existir. Pero antes de ello tienen que contratar un taxidermista. En este momento se quedan tal y como están en este momento. Ya no van a envejecer. El envejecimiento es universal, quiere decir que nadie nos escapamos. El envejecimiento es endógeno, o sea, está sucediendo dentro de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Es intrínseco, porque la velocidad con la que envejece cada uno de mis órganos son diferentes. Es deleterio porque sí, la vejez es una fase de pérdidas. Voy disminuyendo capacidades. ¿Es progresivo? Claro que sí, no se detiene. Es programado. Aquí hay muchos autores que hablan que nosotros tenemos un envejecimiento programado, incluso desde antes de nacer. Algunos de nuestros órganos tienen una programación para dejar de existir. Y el ejemplo más representativo, una vez que nosotros nacemos, es en las mujeres, cuando alrededor de los 45 a 55 años dejan de reglar. Entonces, envejece su sistema reproductor y hasta ahí llega de una manera programada. ¿Es irreversible? Sí, es irreversible. Los cambios que nosotros tenemos por envejecimiento no hay manera de darles vuelta atrás. Pero en esta aclaración de conceptos, díganme, ¿cómo debemos nombrar a los viejos? ¿Cómo les debemos llamar a los viejos? Senil, senecto, anciano, viejo, adulto en plenitud. Entonces, le voy a dejar que Víctor Alba conteste por nosotros. Dice Víctor Alba, a los viejos los llamaré viejos, y esto por dos razones. Porque no hay nada vergonzoso en ser viejo, y porque es bueno que quienes no lo sean o no lo son, se vayan acostumbrando a la idea de llegar a serlo, si antes no se convierten en cadáveres. ¿A qué edad somos viejos? Perdón, me regreso, una aclaración. El término correcto es viejo.
efectivamente. Solamente que en América Latina, viejo tiene una connotación peyorativa. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud acuñó el término de adulto mayor. Entonces, lo podemos llamar viejo o lo podemos llamar a adulto mayor. ¿De acuerdo? Son las dos connotaciones, dígase, oficiales. Bueno, somos viejos a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años, a los 70 años, a los 80 años, o como se dice, ¿quién da más? En este, me interesa que conozcan, en 1982 hubo una Asamblea Mundial del Envejecimiento en la cual se tomaron 3 parámetros. El primero, edad promedio de expectativa de vida mundial, edad promedio de jubilación mundial y edad promedio de aparición de padecimientos geriátricos. Y en base a estos 3 conceptos se aceptó por consenso para fines estadísticos como el inicio de la vejez a los 60 años en países en vías de desarrollo, dentro de los cuales se encuentra México y la mayoría de los países de América Latina. Mientras que en los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá y los países europeos, se considera la edad de envejecimiento a los 65 años. Entonces, veo que con este concepto se confunden. Cada vez que ustedes vean una referencia, cuando les están dando un dato estadístico que dice que a partir de los 65 años, pues es información que proviene de países desarrollados. Nosotros, todos tenemos muy claro que a partir de los 60, nosotros vamos a Linea y ya no está nuestra credencial. Nos acreditan como adultos mayores, nos acreditan como viejos y sin embargo no sabemos a qué edad somos viejos en México. Pero, ok, a los 60 años somos viejos, ya nos llaman viejos, pero ¿a qué edad empezamos a envejecer? Ahora díganme ustedes, a los 60, a los 50, a los 40, a los 30, a los 20. Ahora se los pregunto de manera inversa, ¿quién da menos? Para que nos quede claro, quiero que hagan esta reflexión. ¿Cuál es la edad de retiro de los deportistas de alto rendimiento? Los gimnastas se retiran alrededor, bueno, primero, son veteranos a los 20 años y alrededor de los 25 se están retirando. Los basquetbolistas son veteranos a los 25 años y entre los 28 más o menos se andan retirando. Corredores velocistas, aproximadamente la misma edad. Los futbolistas son veteranos a los 35 años y se andan retirando entre los 35 y 40, a excepción de los porteros. Los boxeadores también 35, 40 años. Maratonistas aproximadamente 40 años. Habrá sus honrosas excepciones, pero el promedio general de los deportistas de alto rendimiento se retiran a edades muy tempranas. Aquí la pregunta sería, ¿por qué se retiran a tan temprana edad? Y la respuesta es muy sencilla, porque su desempeño se deteriora con los años, o dicho de otra manera, porque son viejos para ese deporte. Vamos a entenderlo bien. Vean, aquí tenemos una escala arbitraria de envejecimiento. En la línea vertical de la izquierda tenemos el porcentaje de capacidad que nuestro cuerpo llega a realizar. La capacidad funcional hasta el 100%. Esa capacidad funcional que los deportistas de alto rendimiento explotan y explotan muy bien. Los mortales comunes que no somos deportistas de alto rendimiento, pues no necesitamos llevar a nuestro cuerpo hasta sus capacidades máximas. En la línea horizontal, en la línea de abajo, está marcada la edad en años por décadas. Y entonces, del 100% de capacidad están partiendo varias líneas continuas y discontinuas en las cuales van marcando la velocidad a través de la cual nuestros diferentes órganos van envejeciendo. Vean ustedes la capacidad respiratoria máxima, que es una de las primeras que se deteriora con la edad,
A los 50 años prácticamente tenemos el 50% de nuestra capacidad respiratoria. Entonces, nuestra capacidad aeróbica disminuye, desciende muy rápidamente. Por eso, los deportistas de alto rendimiento se tienen que retirar a edades muy tempranas. Dijeran los boxeadores, ya no les dan las piernas. Ahora, en física, si nosotros hacemos una suma de todos los vectores que vimos antes, que nos mostraban la velocidad con la cual envejecían cada uno de nuestros órganos, vamos a tener un vector único. En este caso, o en esta gráfica, sí estoy poniendo la expectativa de vida máxima, que son 120 años. Entonces, desde la capacidad del 100% parte una línea que termina en los 120 años. Esta línea le llamamos envejecimiento usual, envejecimiento fisiológico o envejecimiento normal por el que debiéramos pasar todos, absolutamente todos. Entonces, la pregunta aquí, pero si me dices tú que yo a los 60 años ya soy viejo, entonces yo ya cumplí 60 años y me siento igual que ayer. Yo hago todo lo que tengo que hacer y me siento igual. ¿Dónde está lo viejo? Que no me lo veo por ningún lado. Para entender este concepto, nosotros debemos primero conocer otro concepto más. Actividades cotidianas. ¿Qué son actividades cotidianas? Las actividades cotidianas son lo que nosotros realizamos todos los días. Algunos hacen actividades cotidianas muy sedentarias, algunos hacen actividades cotidianas con una actividad física moderada, un esfuerzo moderado. Hay quienes hacen actividades cotidianas con esfuerzo muy fuerte, ¿sí? Corren, levantan pesas, en fin. Y así lo vienen haciendo a lo largo de su vida. Entonces, todo lo que hacemos todos los días son nuestras actividades cotidianas. Cuando dije simples mortales, me refería a que nosotros, que hacemos solamente nuestras actividades cotidianas, no necesitamos exigirle el 100% de nuestra capacidad a nuestro organismo. Y ahí está el detalle, o ahí está el punto, como dice Cantinflas. Ahí está el detalle. Entonces sucede que cuando nosotros cumplimos 60 años y seguimos haciendo actividades cotidianas como siempre, no nos damos cuenta que arriba de esa línea de nuestras actividades cotidianas viene la línea de envejecimiento. Entonces esa línea de envejecimiento pues está lejos de mí y por lo tanto pues no me percibo viejo, no me siento viejo. Soy capaz de hacer lo que hago comúnmente. Pero para los que son muy observadores, ya se dieron cuenta que hay un punto de intersección entre la línea del envejecimiento y la línea que enmarca mis actividades cotidianas. Esa línea precisamente donde se cruzan, que corresponde aproximadamente a la edad de 75 años, es la vejez, la línea de la vejez. Es en ese preciso momento en el cual la línea de envejecimiento toca las actividades cotidianas. En ese momento yo doy lo que se llama el viejazo. En ese momento yo me doy cuenta cuánto he envejecido. ¿Por qué? Porque ahora sí, lo que yo hago cotidianamente ya no lo hago con tanta facilidad. Ahora sí me va a empezar a pesar. Entonces, de esta situación, yo quiero decirle que tenemos dos edades. La edad de 60 años, que es la edad enteramente estadística, que por consenso mundial, a los que llegan o llegamos a esa edad, todavía no me falta poquito, a los que llegamos a esa edad o llegan a esa edad, se les considera viejos. Y la segunda línea de intersección o la segunda edad que nos da esa línea de intersección, 75 años aproximadamente, esa es la verdadera vejez fisiológica. Entonces, conozcan estos dos conceptos. Una es la edad estadística y otra es la edad de vejez fisiológica. ¿Correcto? Bueno, pero como dije que el envejecimiento es progresivo, la línea de envejecimiento sigue descendiendo. Entonces, vamos a entender un concepto más.
Este concepto más se llama actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Son las actividades mínimas indispensables para mantenerme vivo y funcional. ¿Cuáles son? Pues caminar, subir escaleras, bañarme, vestirme, ir al excusado, claro, conteniendo mis esfínteres, comer, etcétera. Entonces, estas son mis actividades básicas de la vida diaria. Entonces, mientras que mis actividades básicas de la vida diaria se mantengan bien, entonces yo seguiré siendo funcional. Yo seguiré siendo capaz de valerme por mí mismo. Pero vuelvo a mencionar a aquellos que son observadores, en que me encuentro con un segundo punto de intersección entre la línea de actividades básicas de la vida diaria y la línea del envejecimiento. Entonces, cuando se cruza esa línea de envejecimiento sobre la línea de mis actividades básicas de la vida diaria, en ese momento yo voy a dejar de ser capaz de valerme por mí mismo, y en ese momento yo voy a mostrar un poco regular o mucha discapacidad. Bueno, pero quiero decirles a todos que además de esa línea, esa suma de vectores, esa línea en la cual está catalogada como envejecimiento usual o fisiológico, existe una segunda línea que está por arriba de ella. Esa segunda línea en la cual esos cambios por vejez me llegan a edades todavía más tardías, se le denomina envejecimiento exitoso. Y ojalá todos tuviéramos un envejecimiento exitoso. Pero también existe la contraparte. Puede suceder que las condiciones de vida, mi estilo de vida, mi encuentro con enfermedades haya deteriorado a mi cuerpo tanto que esas características me hagan encontrarme muy rápidamente con mi vejez. Entonces, a eso se le llama envejecimiento patológico. Entonces, tenemos tres tipos de envejecimiento: envejecimiento usual o fisiológico, y envejecimiento exitoso, y envejecimiento patológico. Entonces, aclarados estos conceptos, entonces ya sabemos, en México somos viejos a partir de los 60 años, pero la verdadera vejez o la vejez fisiológica nos alcanza alrededor de los 75 años, en esa expectativa máxima de vida que puede llegar a tener el ser humano, que son 120 años. Vean esa foto. Yo no creo que lo conozcan, pero simplemente quiero que vean esa foto. Ahora les voy a mostrar a este individuo sin la cara cubierta. Es un venerable anciano que le gusta hacer ejercicio, o le ha gustado hacer ejercicio, en este caso el levantamiento de pesas a lo largo de su vida, y que eso le ha permitido convertir su envejecimiento en un envejecimiento exitoso. Vean cómo personas de edad muy avanzada también desarrollan actividades fuertes, pesadas. ¿La conocen? Para quienes no la conocen, no la identifiquen, les voy a poner fotos de ella a lo largo de sus años de vida. Algunos seguramente ya la identificaron, ¿sí? Es nada más y nada menos que María Félix. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. Empieza aproximadamente o alrededor de los 20 años. Entre los 20 y los 30 años, cada uno de nuestros órganos van manifestando disminución en sus funciones. Pulmones, riñones, corazón, cerebro, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver cómo se expresan las enfermedades en el individuo envejecido. Dentro de la charla inicial les dije que los síndromes geriátricos son los mejores caracterizados en geriatría. Son muy, muy, muy comunes. Entonces, cuando interaccionan muchas enfermedades, cuando interaccionan muchos factores, cuando interaccionan aspectos de
de envejecimiento, perdón, se presentan los síntomas geriátricos. El término síndrome geriátrico se utiliza para caracterizar las condiciones clínicas en los adultos mayores que no encajan con la categorización de entidades clínicas específicas, por eso se llaman síndrome. Son las manifestaciones iniciales y en ocasiones las únicas que manifiestan muchas enfermedades en el adulto mayor. Ocurren como consecuencia de los efectos de la acumulación de todos los deterioros en múltiples sistemas, volviendo a una persona vulnerable ante las demandas fisiológicas o patológicas, incluyendo los procedimientos quirúrgicos, y con mucha frecuencia constituyen un problema oculto o infradiagnosticado. Aquí es donde muchos médicos se confunden porque el anciano llega expresando un síndrome geriátrico, y dígase, por ejemplo, síndrome confusional agudo, y entonces le avientan toda la batería encima, en la cual le quieren hacer tomografía, le hacen punción lumbar, le hacen una batería de exámenes innumerables, y entonces pensando que es un problema del cerebro, y realmente no, el cerebro solamente está manifestando que algo en el cuerpo está sucediendo de manera diferente y que le condiciona es que se desorganice su pensamiento. Los síndromes geriátricos en geriatría son los siguientes. No recuerdo ahorita el autor, se me fue, que todos los anotó o trató de acomodarlos con una I. El de inmovilidad, el de integridad de la piel, o sea, las úlceras por presión, inteligencia alterada, la demencia y la confusión, introversión, se refiere a la depresión, inestabilidad, caídas y trastornos de la marcha, inanición a la desnutrición, incontinencia, iatrogenia a la polifarmacia, impactación fecal a la constipación, inmunodeficiencia a las infecciones, insuficiencia del sensorio, deterioro de la vista y el oído, indigencia es a la falta de recursos, infausto a la situación de enfermedad terminal. De todos estos síndromes geriátricos, cuatro son los síndromes geriátricos más importantes a través del tiempo. Son los más comunes y nos hemos preocupado mucho por ellos: deterioro cognitivo, demencia y delirium, la inmovilidad, la incontinencia y las caídas. Recientemente se ha tomado mucha importancia a la sarcopenia y a la fragilidad, que se han sumado como síndromes geriátricos que son muy comunes y que son importantes evaluar en cada una de nuestras consultas. Ahora, ¿es diferente la presentación de la enfermedad en el adulto mayor? Sí. En la práctica clínica, muchas veces puede ser difícil separar el efecto de los cambios relacionados al envejecimiento de las manifestaciones de una enfermedad. La enfermedad se manifiesta de manera diferente en un cuerpo envejecido, la respuesta farmacológica es diferente y son frecuentes la polipatología y la polifarmacia. Esto complica más el escenario. Ahora, veamos, ¿cómo están distribuidos los viejos en el mundo? El 70% de los viejos son sanos. Ellos gozan de un envejecimiento usual o de un envejecimiento exitoso, y el 30% son pacientes geriátricos, o sea, tienen condiciones que los han llevado a un grado de fragilidad o de postración o de dependencia marcada. El 25% de ellos son frágiles y el 5% son viejos postrados. Entonces, estamos hablando aquí que el 30% ha sido sujetos de un envejecimiento patológico y el resto de un envejecimiento usual o exitoso. Y en este punto yo quiero aclarar un concepto muy importante. Quien se debe encargar de los pacientes geriátricos es el geriatra. Él es el que está preparado para ver a los pacientes con edad muy avanzada, generalmente entre 80 y 85 años, a pacientes que tienen polipatología, que tienen polifarmacia, generalmente tienen demencia o deterioro cognitivo, que tienen deprivación sensorial, que tienen alteraciones sociales, socioeconómicas, problemas de cuidado, etc. Entonces, el médico geriatra es el personaje ideal para atenderlos, mientras que el resto de la población, el 70% de los viejos del mundo, están bien atendidos por el médico internista. Nada más que aquí les hago una petición muy importante.
En el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz me consta que hay una preocupación genuina y a muchos de mis compañeros les encanta y se han preparado mucho en el aspecto de la geriatría, pero no en la gran mayoría. Entonces, el internista que tiene conocimiento sobre vejez, sobre envejecimiento y sobre patología del envejecimiento, tiene una gran capacidad de poder atender a los adultos mayores, a los viejos sanos con alguna enfermedad intercurrente. También el médico familiar, también el médico general. Ahora, vamos a hablar de una regla arbitraria de los tercios. Entre el 50 y 60% de los adultos mayores gozan de buena salud y el 30% tiene una movilidad e independencia limitada. Y un 15% realmente son dependientes en actividades básicas de la vida diaria. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a la enfermedad del viejo, vamos a encontrar que un tercio de esos viejos pues tienen un envejecimiento usual o un envejecimiento exitoso. Entonces, la forma como la enfermedad se presenta en ellos va a ser como los internistas leímos y nos enseñaron en los libros. El 33%, el 33% vamos a tener algunas manifestaciones diferentes. Y en el otro 33% vamos a encontrar muy modificada la expresión de enfermedad en el viejo, lo que comúnmente tiende a llamarse atípica. Entonces, si ustedes saben identificar o categorizar a cada uno de estos pacientes, ustedes podrán atenderlos de mejor manera. La salud de un adulto mayor se mide en términos de funcionalidad. A partir de que pues ha crecido la población de viejos en el mundo, se cambió o se modificó el concepto de salud por la Organización Mundial de la Salud. Cuando me tocó a mí estudiar, que no hace mucho, estudiar la medicina, salud era ausencia de enfermedad, así tácitamente me lo enseñaban y ahora no, ahora ya no es ausencia de enfermedades. A pesar de la enfermedad, una persona debe tener funcionalidad, debe tener capacidad. Veamos algunas estadísticas. Dice aquí adulto mayor, estamos hablando de edad de 65 años o más, entonces esta estadística no es mexicana. El 80% de los enfermos tienen 50% una o dos enfermedades y el otro 50% de esos 80% tienen 3 o más enfermedades, mientras que el resto de los enfermos, perdón, de los adultos mayores son sanos. Entonces, de ese 50%, de ese 80%, el 50% de ellos tienen hipertensión arterial, el 35% tienen osteoartrosis, el 30% enfermedad cardíaca, el 25% diabetes mellitus, el 15% por año se enferman de depresión y muchas otras enfermedades. La relación entre envejecimiento y enfermedad, hay cuatro como postulados que han hecho algunos autores. Aquellas enfermedades que se relacionan con la edad, la asociación con mayor frecuencia, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Hay enfermedades que dependen en gran medida de la edad, o sea, aumentan de manera exponencial con el avance de la edad. El ejemplo son las neoplasias. Aquí el 80% de las neoplasias se dan en la tercera edad, de todas las neoplasias, Desórdenes asociados con los cambios intrínsecos que acompañan al envejecimiento, por ejemplo, la osteoartrosis. Enfermedades comunes que ocurren solo después de iniciado el proceso de envejecimiento, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 del viejo, la hipertensión sistólica aislada que solo se da a partir de los 60, etc. Los factores que influencian la presentación clínica de enfermedades, ¿de qué manera lo hacen? Hay un enmascaramiento de la enfermedad y consecuentemente mayor daño orgánico. No se diagnostican a tiempo. Hay muchos adultos mayores que no dicen por no dar lata a sus familiares que les aqueja algo. O bien, algunos familiares dicen que eso es parte del propio envejecimiento. Y recuerden, no. Ser viejo, no. Vejez y enfermedad son dos cosas diferentes. Hay cambios en los modelos de la enfermedad por actividad física limitada o sedentarismo. O sea, la misma edad va limitando la capacidad funcional del viejo y esto hace
que algunas enfermedades tengan mínima expresión, dígase la insuficiencia cardíaca, dígase un infarto al miocardio, etcétera. Las respuestas alteradas a las agresiones, por supuesto que los mecanismos reflejos son más lentos, el paciente se puede caer con mayor facilidad, la respuesta inflamatoria está disminuida, hay inmunosenescencia, hay mayor propensión a infecciones, etcétera. Aquí hay un aspecto muy importante. La doctora Marjorie Warren era una enfermera que trabajaba en un hospital de Londres, en el cual el pabellón donde ella trabajaba, todo mundo le pasaba a los adultos mayores crónicos. Y entonces, en ese pabellón, los médicos ni visita pasaban, o sea, era todo lo mismo todos los días. Ella tenía una preocupación especial por estos adultos y entonces ella les daba todo el cuidado, les procuraba, le daba la asistencia que necesitaba y se dio cuenta que muchos padecimientos de los adultos mayores tenían solución. Entonces lo trató de hablar o de exponer con sus médicos y no le hacían caso. Entonces, ¿qué hizo Marjorie Warren? Estudió medicina y entonces ella aplicó los conocimientos y gracias a ella conocemos 4 postulados que siguen siendo vigentes hasta este momento. La vejez no es una enfermedad. Es esencial hacer un diagnóstico exacto. Son curables muchas enfermedades de la vejez y el reposo injustificado puede ser peligroso. Se dice que propiamente la especialidad de geriatría nació con Marjorie Warren. A ver, amigos, aquí es muy importante. Entonces nosotros vamos a categorizar a los pacientes. Un anciano sano le da una neumonía adquirida en la comunidad por la bacteria más común. Entonces se le da un tratamiento antimicrobiano en un hospital. Entonces 10 días se acuesta en una cama, un paciente recibe el antimicrobiano y a los 10 días sale de alta con una neumonía curada. ¿Y qué creen? Ese paciente, o de ser un adulto sano, sale como un anciano frágil, con una capacidad física limitada, o bien sale como un anciano postrado. ¿Por qué? Porque nuestra única preocupación fue curarle la neumonía y no nos preocupamos en todo el resto de las esferas del adulto mayor. Y entonces, muchas veces nosotros los médicos participamos en el deterioro físico de los ancianos. Alguna vez, si quieren, hablamos de los riesgos de la hospitalización en el adulto mayor. ¿A qué edad se debe acudir a evaluar por un geriatra? Bueno, cuando los deja el pediatra. No es broma, aunque es una buena rima. La Organización Mundial de la Salud ha nombrado al periodo 2021-2030 como la década del envejecimiento saludable. Y entonces está trabajando en la promoción de la salud en todas las etapas del ciclo vital para permitir un envejecimiento saludable o un envejecimiento activo. Obvio, el envejecimiento exitoso. Entonces, todas las etapas de la vida. Aquí yo les digo muy tranquilamente, ¿cuál es su preocupación? Que les atiendan los achaques de la vejez, esperen cumplir 60 años y vayan a ver al geriatra. O quieren tener un envejecimiento exitoso, pues vayan lo más temprano posible en su vida. Entonces, algunos geriatras también somos gerontólogos y hacemos mucha geroprofilaxis. ¿Es diferente la evaluación de la geriatra a la de los otros especialistas? Muy seguramente sí. Una idea simplista sería que un paciente que acude a atención con un médico general, un médico familiar, un médico internista, un médico cardiólogo, un médico geriatra y sale con una receta por losartán, es muy simplista decir, pues no hay diferencia, todos recetan lo mismo, pero seguramente hubo ahí 5 escenarios diferentes. La medicina interna es una especialidad médica que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades propias del adulto. Como ven, un adulto que tiene a la vez enfermos uno o varios de sus órganos y la conjunción de esas varias enfermedades, cómo se manifiestan en este adulto.
En la evaluación o valoración integral que utiliza el internista, ve al individuo como un conjunto de órganos y su interacción. Entonces, por eso el internista hace una valoración integral. Mientras que la valoración del geriatra, para diferenciar la integralidad que ya le da el internista, en geriatría se acuñó la palabra holística. Entonces nosotros vemos al individuo como un todo. Hacemos una evaluación nosológica, o sea, una evaluación clínica como la hace el internista. Además hacemos una evaluación funcional, hacemos una evaluación mental y una evaluación social en una herramienta que se llama valoración geriátrica o valoración geriátrica integral. Entonces, ¿valoración integral a secas? No, es una valoración holística. La capacidad funcional es el mayor y mejor indicador de salud de los adultos mayores. Pero, una advertencia aquí. Al dragón de 100 cabezas no se le mata cortando cada cabeza. Basta clavar tu espada al corazón y las cabezas van a caer solas. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos médicos que les gusta tratar solo síntomas y no deben tratarse los síntomas únicamente, ¿sí? Entonces, vean aquí el ejemplo. Un paciente anciano, ya sea por azar o por consulta o por lo que ustedes quieran, le identifican hipertensión arterial. Entonces va con el médico y le receta antihipertensivos. Puede ser de 1 a 4, dependiendo cómo lo encuentre. Entonces, este adulto mayor regresa con el médico porque está mareado. Entonces, el médico le receta sinaricina y le receta difenidol para el mareo. Entonces, en un segundo momento, el paciente regresa con médico porque ahora tiembla. Entonces, como el paciente ahora tiembla, entonces el médico le prescribe otros fármacos, levodopa, carbidopa. Y resulta que al empezar a tomar la levodopa, carbidopa, vuelve a presentar mareo o se le exacerba el anterior. ¿Qué pasó aquí? Aquí está sucediendo algo que nosotros llamamos cascada de la prescripción. Como solo trata síntomas, no se dio cuenta que el mareo es una hipotensión ortostática como una reacción adversa a medicamentos y lo trata como otra enfermedad. Y resulta que el temblor le da sinaricina. Una observación aquí, la sinaricina está proscrita en los adultos mayores, está proscrita, no la usen por favor. He visto que la usan algunos especialistas, no internistas, especialistas, y la usan mucho los médicos generales. Ellos quieren oxigenar mejor el cerebro, etcétera. Muchas cosas de eso. No la usen. No sirve para eso. Además, es un antagonista de la dopamina. Entonces produce manifestaciones extrapiramidales, o sea, un síndrome parkinsoniano. ¿De acuerdo? Pero es un efecto secundario. No usen sinaricina nunca. Entonces, lo que tiene este paciente es un mal uso de medicamentos que se los ha prescrito un médico. Por obviedad de tiempo, me voy a brincar esto, pero aquí lo que trato de decir es que cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra idea ante los viejos, nosotros mismos, cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos. Entonces, aquí les hago la advertencia, ajeísmo. Ajeísmo que se traduce como viejismo. El viejismo es un tipo de discriminación, así como el racismo. Entonces, ajeísmo o viejismo es el conjunto de comportamientos, actitudes, prejuicios y prácticas discriminatorias que adopta la sociedad hacia una persona en función de su edad únicamente. También se utiliza el término edadismo. El edadismo se refiere a los estereotipos, o sea, cómo pensamos, a los prejuicios, cómo nos sentimos y a la discriminación, cómo actuamos hacia las personas en función de su edad. Y desafortunadamente esto está muy regado en instituciones, en todo en factores interpersonales y
tanto se le repite o se le discrimina al viejo que hasta él mismo se discrimina. Entonces hay un edadismo autoinfligido. Él se la cree, vamos. Él se la cree que es menos y que necesita menos y que se está robando ya el oxígeno, como dicen algunos. Pero lo más preocupante aquí, lo más preocupante, ¿cuántos de nosotros médicos tenemos discriminación hacia nuestros adultos? Al momento nosotros de hacerle un diagnóstico, al momento de ofrecerle un tratamiento. Esto me lo encuentro yo cotidianamente. Todo el personal de salud discrimina a adultos mayores. Por favor, dejen de hacer esto. Entonces vimos que hay 3 tipos de envejecimiento. Aquí es una historia de un violinista que se le rompe una cuerda. Él es un discapacitado, usa aparatos ortopédicos. Entonces lo lógico era que pues suspendiera y fuera y le pusiera la 4ª cuerda al violín. Y sin embargo él tocó y lo hizo de una manera tan maravillosa, que cuando lo entrevistaron, dijo que a veces le toca al artista averiguar cuánta música puede seguir tocando con lo que le queda. Entonces, este es un gran ejemplo para vivir bien. Vivir bien es una forma de arte y envejecer bien lo es aún más. Entonces, la enseñanza que nos deja aquí es que hacer lo mejor con lo que queda y procurar llegar con lo más posible, esto es lo que nos va a permitir el envejecimiento exitoso, el envejecimiento activo o el envejecimiento saludable. En el caso del envejecimiento suele creerse que no hay posibilidades de prevención y por lo general se asume una actividad derrotista. ¿Podemos llegar nosotros a ser viejos saludables? Claro que sí. Tenemos que cuidar todos estos factores que influyen. Nosotros tenemos que preocuparnos sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestro funcionamiento físico, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestros sentimientos y cómo nos relacionamos con la sociedad. Entonces, un buen funcionamiento físico y mental, una buena movilidad, una buena cognición y ausencia de depresión y capacidad para llevar una vida independiente, eso es lo que nos hace que nosotros seamos viejos exitosos. Las recomendaciones. Envejecer activamente significa mantenerse activo física y mentalmente, mantener la autonomía, tener relación social, convivir con la pareja, divertirse, disfrutar, usar el tiempo libre de una manera positiva y buscar nuevas cosas, aprender, tratar de descubrir. Que la edad no nos limite. Debemos tener a cualquier edad un proyecto de vida. Entonces, dice la Organización Panamericana de la Salud, sigamos activos para envejecer bien. La condición de hacerme viejo no la controlo, pero el tipo de vejez al que quiero llegar sí está en mis manos. Entonces, con esto concluyo. Cada vez hay y habrá más viejos y estos viejos serán más viejos. Todos los médicos seguiremos valorando viejos. Todos los médicos seguiremos valorando viejos. El envejecimiento es asunto de todos. Envejecer es en buenas condiciones es una alternativa real y una responsabilidad personal. El reto para lograr el envejecimiento saludable, el mejor objetivo que se puede fijar es el cuidado de uno mismo y de los demás. El objetivo no solo es vivir más años, sino vivir una vida que merezca la pena ser vivida. ¿Y usted cómo está envejeciendo? Tenemos que cambiar nuestra visión sobre el envejecimiento. Somos responsables de hacerlo lo mejor posible. Una reflexión. Quizás hoy tengamos que voltear hacia el futuro con la intención de crear en nuestro presente las condiciones de conciencia propicias para comprender lo que hasta hoy se ha quedado solo como un hecho de transición para convertirlo en un hecho de vida futura. Nuestro futuro, ¿cómo le gustaría que lo atendieran? Me despido con esta magnífica imagen. Tócame. Mis arrugas no son contagiosas. Gracias. Si lo reconoce usted, ¿quién es? La doctora Nubia Franco también lo manda a saludar. Gracias, Nubia. Un abrazo. Sí. El doctor Torres
Torres Morales, algunos comentarios reflexivos, ¿verdad? El doctor Arturo Salas, maravillosa conferencia reflexiva. Dice el doctor Torres Morales, ¿en qué momento despreciamos, marginamos y discriminamos al anciano? ¿No estamos violando sus derechos más elementales? ¿Qué pudiera usted comentar al respecto, doctor? La verdad sí, la verdad sí. Incluso no lo mencioné porque, bueno, sería tema de otra plática, pero en México está la ley de los adultos mayores. Cuando nosotros la analizamos realmente nosotros estamos violando los derechos de los adultos mayores. Lo veo con frecuencia en mi consulta desde el momento en el cual nosotros queremos hacer que el adulto haga lo que nosotros creemos conveniente para ellos, estamos violando sus derechos. Desde el momento en que nosotros decimos que los adultos mayores son como niños, o sea, qué pensamiento tan simplista, por favor. Bueno, es que son iguales porque ya usan pañales, es que ya se... No, o sea, en serio, estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de otro universo, que cuando uno se mete se sorprende de lo inmenso y de lo maravilloso. Es cierto, la vejez es una fase de pérdidas, ¿sí? Y finalmente va a sobrevivir el más fuerte, el que mejor se adapte, ¿sí? Y eso incluye desde de las esferas mentales, sociales y físicas, ¿sí? Pero nosotros mismos, ya no leí esa parte por obviedad de tiempo, pero a los niños desde el tercer año de la primaria se les mete en la idea que los viejos son decrépitos, que los viejos son pobres, que los viejos son gruñones, son huroñes, huraños, que son malos. Desde entonces, en los medios de comunicación, en los libros de la escuela. Entonces tenemos que luchar desde una manera muy profunda con todas nuestras generaciones y tratar de buscar ese acercamiento intergeneracional, porque todos abusamos de los viejos. Así es, doctor. Pues mucha gente que está mandándole felicitaciones, doctor. El doctor Fernando Alaví Fernández, felicidades por su exposición. Hoy he aprendido más sobre geriatría. José Antonio Fernández Ortiz, excelente plática, doctor. Para compartir, el doctor Fernando Alaví Fernández, compartiremos estos conceptos nuevos con los médicos internos que tenemos a nuestro cargo. Y por todos lados, felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Y pues esperemos, vamos a leer aquí otro comentario de José Luis Granados. Excelentísima conferencia, doctor. Felicidades y gracias por compartir tan básicos e interesantes conocimientos. Esto me motiva a continuar mi autocuidado y apoyo y trato a los adultos mayores. Saludos. Y así, doctor. A todo mundo le gustó su plática y también pues nosotros queremos agradecerle a nombre del Colegio de Medicina Interna de Veracruz su participación con esta plática y esperemos poder más adelante contar con una nueva participación. Quiero hacer una propuesta antes de despedirme para el colegio. Claro. Tú me invitaste, muchas gracias, pero les quiero decir, ojalá y que puedan ustedes hacer un congreso solo de temas de geriatría. Es importante que todos los médicos nos eduquemos en geriatría. Acuérdense, cada vez hay más viejos, todos vamos a seguir viendo viejos y qué mejor que estemos lo mejor preparados. Entonces, yo los felicito, ha sido una preocupación de ustedes, a través de cada congreso, ustedes meten temas de geriatría. Pero bueno, mi propuesta es que todo el congreso que ustedes presenten, que sea solo de geriatría. Esa es mi propuesta. Así es, doctor, lo tomaremos en cuenta. Y sobre todo que pues nuestra población cada vez va envejeciendo más, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Torres Castelán. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Vamos a pasar a la siguiente y última plática. Sí, yo creo que no vamos a hacer pausa. El siguiente ponente ya lo tenemos conectado, ¿verdad? La última ponencia ya es